No hay otro nombre. Hay muchos nombres. Es más, hay algunos que se llaman hasta Jesús. Pero hubo una sola persona en la historia humana y en la historia diríamos, del propio universo que lo transformó todo. Es más, la Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense del nombre del cual estamos hablando. Un nombre superior, sin dudas, sin lugar a dudas. Bueno, la predicación de hoy se llama La fe que lo cambia todo. Gloria a Dios. ¿Escuchó? La fe que lo cambia todo. Yo estaba pensando y decía, esta palabra, fe, cortita, bien cortita, fe, 2 letras. Pero qué poder que tiene. La fe puede cambiar nuestra vida para siempre, puede cambiar la vida de una nación, puede cambiar una familia, la fe. Sin dudas es un tema complejo porque la fe es algo que debemos entenderlo y debemos vivirlo. Y si somos capaces de cambiar nuestra manera de pensar, Dios podrá hacer cosas. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, Dios no podrá hacer demasiadas cosas. Hará algunas. Vamos a ir a un pasaje que es el emblemático, diríamos, de la fe, que está en Hebreos 11. Vamos a leer un par de versículos. Es ahí donde lo humano termina, ¿no? Donde ya no hay más que hacer y donde empieza lo divino. Y es la fe una de las cosas que Dios nos pide a nosotros, y es por fe que somos salvos. La Biblia no es un libro científico, es un libro de fe, y Dios nos dice fe. Posiblemente nunca comprendamos la magnitud de toda la creación, pero sí podremos llegar a tener fe para creer en el Dios de la creación. Vamos a leer el pasaje de Hebreos 11 y leamos y van a ver lo maravilloso que es este pasaje. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía se habla de su ejemplo de fe. Fue por fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe, es imposible agradar a Dios.
Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por lo tanto, la fe no es algo así nomás, ¿no? O no es algo que podamos tener como desapercibido o en un rincón. La fe es el elemento principal, primordial, de aquellos que confiamos y creemos en Dios y profesamos nuestra fe en Dios. Pero antes de ver tres formas de fe, vamos a ver qué es aquello que debilita nuestra fe. Sucede haber cosas que a nuestra fe la tambalean, la debilitan. Voy a nombrar apenas 12, puede haber más, seguramente. Primero, el razonamiento humano. Acá esto no me cabe en la cabeza de que suceda algo que no sea lo que mi razón anticipa. Mi razonamiento anticipa que lo que va a suceder es esto. No puede suceder otra cosa. Y es bueno que nosotros utilicemos la razón. Pero Dios nos dice, utilizar la razón y andar más allá de la razón, que es la fe. Y a veces cuando nos limitamos al razonamiento humano, eso deprime a la fe. Cuando nos quedamos con el razonamiento humano. Otras cosas que nos pueden debilitar nuestra fe es cuando nos vivir guiados por lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Que no hay trabajo, que hay desocupación, que hay maltrato, que hay violencia. ¿Qué otra cosa puede esperar? Sin embargo, Dios dice que su bondad está del lado nuestro, por lo tanto su amor y su misericordia estarán para que podamos tener aquello que es imposible, porque lo que vemos es otra cosa. Pero a veces lo que vemos nos limita y oprime nuestra fe. Algunas veces también tiene que ver cuando nos rendimos a nuestros sentimientos. ¿Sí? No son malos los sentimientos, son buenos los sentimientos. El problema es cuando nos rendimos a ellos y nuestros sentimientos opacan nuestra fe. Nos dejamos llevar o arrastrar por ellos, de tal manera que nuestra fe queda como cohibida en un rincón. A Dios le encanta que nos alegremos, que lloremos, que cantemos, ¿no? Porque tiene que ver con los sentimientos. Sin embargo, hay que tener cuidado con ellos cuando aplacan, o apocan, o arrinconan nuestra fe. A veces nos rendimos a nuestros caprichos, ¿no? Tenemos fe, pero cuando, como dice alguien, Señor, ¿no? Aquel muchacho que oraba por una novia y decía, Señor, que sea cualquiera, pero que sea María. Entonces, no es cualquiera. A veces nos encaprichamos con algunas cosas, queremos que eso sea así. Y la fe es mucho más amplia que eso. Posiblemente y seguramente sea María, pero no por medio de ese camino, sino por otro. A veces nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. El mundo, con su filosofía, con sus criterios, con su moral, con sus valores, nos van desviando y nos hacen creer cosas que Dios opina, no sé si lo contrario, pero algunas veces no de esa misma manera. Entonces, ojo con la filosofía del mundo, siempre debemos evaluarla, siempre la debemos poner a la lupa de la palabra de Dios. Los malos consejos, también pueden ser elementos que nos desvíen de la fe. Las malas compañías,
¿no? ¿Cuántas veces la Biblia habla de eso, ¿no? De cómo elegir nuestras amistades, con quién charlar las cosas realmente que tienen una significación importante para nosotros, para nuestro futuro, ¿no? ¿Con quién hablamos de esas cosas? El miedo, la duda, que muchas veces nos atormentan y opacan nuestra fe. El descuido de la palabra de Dios. La Biblia no es mágica, no se trata ni que la oración es una magia, ni que la Biblia hace magia cuando la tocamos. ¿No? La Biblia es palabra de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos leído recién? Que la palabra tiene poder para crear. Y cuando leemos esa palabra estamos hablando de esa palabra creadora y transformadora. Alguien dirá, pero es tan vieja esta palabra, tan antigua. Pero es una palabra que tiene un poder transformador y creador impresionante. Hoy sigue habiendo hombres y mujeres en todo el mundo que han cambiado sus vidas para siempre por el poder de esta palabra. No podemos descuidarla, no podemos descuidar la oración. Cuando hay algún pecadillo por ahí dando vueltas, siempre aclaramos, pecamos siempre. El problema es cuando vivimos en pecado. Nos dice, si vivimos en pecado hay que tener cuidado con eso, porque eso traba nuestra fe. Y otros, por último, los ataques de Satanás. Satanás está siempre ahí, ¿no? Como dice Pablo en Efesios, con dardos, ¿no? Están ahí. Por eso debemos cubrirnos con diferentes armaduras que Dios nos da para cubrirnos de los dardos del enemigo. Hay 3 tipos de fe. Puede haber más, pero yo veo 3 tipos de fe. Una fe es una fe pequeña. Una fe pequeña. La fe que pequeña que dice, el Señor, fíjense que ahora todo esto que vamos a leer ahora nos van a desafiar. Esperemos que nos podamos sentir desafiados realmente por estas palabras. Primero, una fe pequeña dice, el Señor puede hacer lo que ha prometido, pero no sé si lo va a hacer. Creemos en Dios, tenemos fe en Dios, somos hijos de Dios, pero le decimos, el Señor puede hacer lo que ha prometido, pero no sé si lo va a hacer. ¿Se acuerdan de los discípulos en la barca? Jesús estaba durmiendo, se levanta una tempestad y se armó una entre los discípulos, ¿no? Nos vamos a morir. ¿No? Empezaron a gritar desesperados, y Jesús, ¿dónde está? ¿No? Y alguien diría, está durmiendo y no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Hombres de poca fe, una fe pequeña. Estaba Jesús ahí. Y a veces también sabemos que Jesús está ahí con nosotros, está a nuestro lado. Pero dudamos. Y nos desesperamos, y es razonable que lo hagamos porque somos humanos, ¿no? Pero el desafío de Dios es agarrarte de la fe. Agarrate de la fe. Una fe grande. Una fe pequeña, ahora vamos a ir a una fe grande. La fe grande dice, no solo sé que el Señor puede ayudarme, sino que sé que lo va a hacer. No solo sé que el Señor puede ayudarme, sino que lo sé, Él lo va a hacer. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Fíjense, David y Goliat. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Una historia fascinante, ¿no? David dice, ¿quién es este? ¿No? Yo lo dudaría bastante en el lugar de David, ¿no? Era alguien que medía unos 3 metros. No es
fácil agarrarse, ¿no?, con alguien así tan grandote, ¿no? Un muchachito, flaquito seguramente, no tenía gran altura. Es decir, había una desproporción, indudablemente una desproporción entre David y Goliat. Pero David dice, ¿quién es él? Yo me voy a enfrentar y sé que Dios va a estar conmigo, porque yo tengo a Jehová de los ejércitos de mi lado. ¿Sí? Y lo enfrenta y lo mata. Otro ejemplo que también es fascinante es el centurión. ¿Se acuerdan? Un jefe del ejército romano, viene Jesús. Bueno, en realidad no viene él, viene otro, le dice, hay una persona que está enferma. Jesús dice, bueno, acá que yo voy. Fíjense lo que dice el centurión. Decí la palabra y mi siervo se va a sanar. Él creía realmente que Dios lo iba a hacer. Estaba convencido que lo iba a hacer. No le dijo, Señor, orá, pedí y esperemos a ver qué pasa. No. Sabía que Dios lo iba a hacer. Otro ejemplo. Y que este también es fascinante. La mujer que toca el borde de la vestidura de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia? Una mujer que estaba con una enfermedad. Había mucha gente, lleno de gente, todo el mundo tratando de tocar a Jesús, hablar con él. Y esta mujer dijo, si yo solamente toco el borde de la vestidura de Jesús, voy a ser sana. Fíjense, ¿no? Yo hubiera dicho, no, si Jesús me ora, me va a sanar. No, ella dijo, con tocarle el borde de su vestidura, mira hasta dónde llegó su fe y qué poco tenía que hacer para lograr su sanidad. Y la historia dice que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero Señor, está todo el mundo tocándote, ¿no? Está toda la multitud arriba tuyo. ¿Cómo nos vas a decir que alguien te tocó si ya sabes que alguien te está tocando? No, acá pasó algo. Acá pasó algo especial, porque hubo una mujer, dice, Jesús dijo, salió poder de mí, ¿no? Poder sanador. Pero esa mujer sabía que haciendo eso iba a ser sana. Es una fe grande, ¿no les parece? ¿No les parece que Dios nos desafía a este tipo de fe? Claro que sí. No una fe pequeña, una fe grande. Pero ¿saben? Hay algo más. Hay una fe más grande todavía. Es una fe perfecta. Y uno dirá, bueno, pero perfecto no hay ninguno. La fe perfecta dice, Dios me ha hecho una promesa y sé que la va a cumplir. ¿Saben cuál es el emblema de esta fe? Abraham. ¿Qué dice la Biblia? El padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Dios le había hecho una promesa a Abraham. Que iba a tener un hijo y de ese hijo iba a venir una gran descendencia y de esa descendencia iba a venir luego el Mesías. Dios le había prometido algo a Abraham. Pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y Abraham fue a sacrificar a su hijo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Pero hay algo que Abraham estaba absoluta y completamente convencido. Completamente convencido. Absolutamente convencido. Lo sabía y estaba seguro de que eso era así. Era que Dios iba a cumplir su promesa.
porque Dios lo que promete, lo cumple. ¿Y cuántas promesas tenemos a lo largo de la Escritura? Que son un regalo para mí y para usted, y para todo aquel que quiera creer en Cristo. Y una fe perfecta es aquella fe que es capaz de confiar y esperar en las divinas promesas de Dios, que saben que son reales, que no son palabras tiradas al azar, no son promesas humanas, son promesas divinas. Y si son promesas de Dios, se cumplen. Queremos tener una fe, por lo menos una fe grande, y de ahí saltar a la fe perfecta, ¿o no? ¿Sí? Dígame. Pero debemos tener en cuenta algunas cosas. Busquemos estar puros. Busquemos estar puros. En nuestro hacer, en nuestro decir y en nuestro pensar. Esa es la mejor fórmula para acercarnos a Dios y poder reclamar sus promesas. Muchas veces decimos cosas que no debemos decir. Y peor aún, a veces pensamos cosas que no deberíamos pensar. Y es ahí donde automáticamente debemos decir, Señor, perdón. Aunque sea insignificante, Señor, perdón. Pensé algo malo, Señor, perdóname. Porque pensé lo que no debía. Señor, perdóname. Porque a veces no logramos hacer los hechos, pero a veces sí lo decimos. Y a veces peor lo pensamos. ¿Y se acuerdan Jesús la lección que nos da? Cuando le dicen, pero el adulterio es el hecho. Jesús dice, mira, yo voy a ir más lejos. Con pensarlo ya estás adulterando. Ya el pecado está ahí. Pero necesitamos estar puros para lograr una fe auténtica, verdadera y fuerte. Para tener una fe perfecta, confiando en las promesas de Dios. Y muchas veces debemos cambiar nuestra manera de pensar para que Dios pueda hacer cosas en nosotros. Pidamos a Dios que esa fe no solo se renueve, sino que cambie y se transforme en un giro de 180 grados de tal manera que podamos tener esa fe grande como la de esa mujer que dice, tocando ese borde, yo sé que el Señor me va a sanar. Así como Abraham, esa fe perfecta que estaba confiando absolutamente en esas promesas que Dios tenía para él y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que así sea. Amén. Busquemos esa fe. Anhelemos esa fe. Que podamos desearla de todo nuestro corazón. No seamos egoístas con nosotros, con los demás, ni con Dios. Porque esas cosas traban nuestra fe, traban nuestra pureza, la pureza de nuestro corazón, de nuestra alma. Dios quiere que seamos personas puras, transformadas por su Espíritu. Y ahí es cuando nuestra oración realmente va a tener el poder y la eficacia que tiene que tener. Si no, estará trabada y frenada por una vida que a veces tratamos de ir piloteando, nada más, sobreviviendo. Sobrevivo a la vida cristiana, sobrevivo a esta vida y me olvido que Dios tiene planes enormes para mí. ¿No? Que Dios está esperando el mejor potencial de mi vida. Pero como acá estoy cómodo, como acá estoy tranquilo, con esto me conformo, a veces nos quedamos ahí, en la mediocridad, y Dios nos pide algo más. Busquemos eso algo más. No es mi palabra,
Es la palabra de Dios. Dios nos pide y nos anhela de nosotros y anhela de sus hijos estas cosas. Que así sea. Señor, tu palabra nos desafía, nos anima, nos exhorta, nos alienta. Y Señor, queremos ser hombres y mujeres de fe fuerte, poderosa, grande, perfecta. Gracias, Señor. Oramos en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.